Con tu permiso, Señor, esto está muy fuerte. Empezamos este retiro y lo hemos empezado exponiendo al Señor en la custodia y es una maravilla. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por esa prueba de amor de Jesús por nosotros, que se nos queda de una forma tan gráfica, ¿no? Como mostrándonos ese amor imparable ahí en la custodia, disponible. Te hace, Señor, pan para que te pueda comer, para hacerte una sola cosa conmigo, para hacerte una sola carne conmigo. Cabe mayor intimidad, mayor grado de amor. Por eso, siempre cuando rezamos ante el Señor, pues es lógico comenzar con un acto de agradecimiento, porque el Señor se haya querido quedar aquí. Y quizás por eso, por ese amor tan grande que nos tiene el Señor, y nos tienes tú, Jesús, haya tantas referencias en los Evangelios, pues a los novísimos, es decir, a la muerte, al juicio, al premio después en la otra vida, al más allá. Es como una cariñosa advertencia de nuestro Señor, o es como un soplo que nos da el Señor, ¿no? Ojo, cuidado, no os vayáis a perderme, no vayáis a perdérseme, ¿no? Algo así, como si nos dijera así el Señor. No es que los cristianos estemos siempre hablando del más allá, evidentemente, ¿no? Me acuerdo, por cierto, una vez que en un colegio vinieron unos padres a pedir plaza para sus hijos y entonces tuvieron una entrevista, ¿no? Y el profesor del colegio que les estaba haciendo la entrevista les preguntó: ¿y ustedes tienen costumbre de ir a misa, por ejemplo? ¿Tienen práctica religiosa, tal? Era un colegio de la obra. Y entonces la mujer dijo inmediatamente: nosotros, misa ninguna. Y entonces el marido se quedó un poco desconcertado viendo que se le podía fastidiar el invento, vamos a decirlo así, y entonces le dijo: bueno, vamos a ver, tampoco te pongas así, mujer, ¿no? Entonces se dirigió, ya cuando diga esto vais a saber en qué región de España era, ¿no? Dice: bueno, mire usted, es que nosotros somos más bien de cementerio, más que de misa, ¿no? En su mente pues era ir al cementerio, pero no a la misa y tal, ¿no? Son gallegos, evidentemente, porque los gallegos siempre están con el tema bueno, pues nosotros no somos más de cementerios que de misa, que es un pedacito de cielo, es al revés, ¿no? Los cristianos estamos pues viviendo muy al día, en el presente, somos disfrutones si lo podemos ser, etcétera, amamos en esta vida, etcétera, etcétera. Pero el Señor tantas veces nos hace como recapacitar y caer en la cuenta de algo verdaderamente esencial para nosotros, y es que esta vida pues no es más que un cachito bien pequeño de nuestra vida eterna. Y por tanto, esto no es exactamente así, porque más allá ya no habrá tiempo, ¿no? Pero por eso vamos a meditar un poquito sobre este tema del juicio. Y para eso vamos a usar pues una parábola que es muy similar a la del domingo pasado, ¿no? El domingo pasado leímos la parábola de los talentos, pero vamos a usar la parábola de las minas para esta meditación, que la cuenta Lucas. Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey. Cuando nuestro Señor empezó así, todos sus compatriotas inmediatamente recordaron de quién se trataba, porque eso es una historia real, este comienzo. En el año 4 a.C., Arquelao, que era hijo de Herodes el Grande, pues fue a Roma a reclamar del emperador Augusto el reinado sobre el territorio de Judea, porque había 2 testamentos de su padre, en uno se lo daba a su hijo Antipas y en otro a su hijo Arquelao, ¿no? Y entonces el emperador Augusto resolvió y le dijo que era digno de ser rey, ¿no? Y entonces le nombró rey de Judea, de Samaria y de Idumea, ¿no? Y entonces volvió ya con el resello, ¿no? de ser rey. Por eso, cuando tú, Señor, empiezas así: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos. El Señor se fija de ese acontecimiento para hacerlo más cercano a los oyentes, pero luego sigue por otro sitio, ¿no?
Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. O sea, les da una fortuna a cada uno de ellos, porque una mina de oro era como 34 kilos. Y les da a todos lo mismo, y con mucha confianza. Esos siervos, pues somos tú y yo, somos todos los cristianos. Tú, Señor, nos das a todos una mina de oro, algo fabulosamente impresionante, que es la vida, que es el tiempo de que disponemos para merecer el cielo y para hacer bien. Y nos da a todos lo mismo. Da igual, estemos en un país, en otro, tengamos más o menos dinero, más o menos cultura, todos en esta parábola no es como la de los talentos, todos reciben lo mismo, una mina de oro. Como dando a entender que es algo esencial que todos tenemos de bueno, que es la vida, repito, la existencia. O también, Señor, podemos pensar, es nuestra existencia en el mundo como criaturas hechas a tu imagen y semejanza y, por tanto, capaces de amar y de ser amados. Porque en esa expresión, una mina de oro, ¿no? Hay como un corazón de oro, como algo de mucho valor. ¿Qué es lo de más valor que tenemos nosotros? Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de querer a los demás. Y Él nos da primero. San Juan decía, nosotros podemos amar porque Dios nos ha amado primero. Primero, Señor, has sido tú que nos has concedido ese tesoro incalculable. Y les dice, negociad mientras vuelvo. Es decir, que nos metes en tu negocio, nos haces colaboradores tuyos. ¿Qué hace Dios? Pues Dios es amor, Dios ama. Y nosotros somos colaboradores de Dios en su negocio, de amar a las almas, de querer su bien, de buscar su bien, de salvarlas, de llevarlas a esa felicidad eterna. Todos nosotros tenemos ese sentido en nuestra existencia, todos nosotros tenemos esa vocación. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Para amar. Evidentemente, ¿cuál es la vocación del hombre? La vocación al amor, esa es la común vocación. Luego eso se canalizará a través del matrimonio, en muchos casos, la mayoría, pues a través del servicio a los demás, con esta vocación de no sé qué, o a través de estas personas contemplativas, ¿no? Las monjas contemplativas que se entregan a Dios y en Dios quieren a todos los hombres. Bueno, eso se canalizará de muchas formas, pero la vocación común, el sentido de la existencia de todo ser humano es, estamos para amar. Esa es la mina de oro que hemos recibido. Y esa es nuestra misión. Entonces, sigue contando el Señor en esta parábola que sus conciudadanos, los conciudadanos del rey, lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Es Arquelao, de nuevo, porque Arquelao era famoso por una escabechina que hizo, que mató a muchísimos de los nobles judíos, y además por otra serie de cosas que hizo antes de empezar a reinar. Y los judíos no querían que fuera su rey. De hecho, 50 principales fueron al mismo tiempo que iba Arquelao a Roma, fueron por otro sitio a decirle al emperador Augusto que no querían que él reinara, que era un hombre cruel y nocivo para el país. No queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, porque lo consiguió, mandó llamar a su presencia a los siervos, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. Es decir, el amo, que eres tú, Señor, es curioso porque el Señor pone una figura que es de un rey nefasto y sin embargo es una metáfora de Dios, del mismo. O quizás es que, no sé, le vino a la cabeza, no lo sé, ¿no? Pero me resulta curioso. Entonces, decíamos, el amo vuelve a pedir cuentas, que se trata evidentemente del juicio. Tú, Señor, me llamarás a tu presencia para ver qué es lo que he hecho con ese tesoro que has puesto en mis manos, que es, repito, pues esa capacidad de amar en el tiempo a las personas que tengo alrededor y de amarte a ti. Me preguntará el Señor en el juicio, ¿cuánto has amado? Aquello de San Juan de la Cruz, ¿no? Al atardecer de la vida se nos juzgará en el amor.
Se nos preguntará eso. Hay un filósofo, no sé si quizás lo conocéis, y gran intelectual francés, se llama Jean Guiton, ya falleció. Entonces este hombre pues era un intelectual católico, era miembro de la Academia Francesa de Letras, miembro de la no sé qué, no sé cuánto, amigo personal del Papa, le defendió en repetidas ocasiones. Todos los franceses en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, cuando piensan en una figura prominente católica, pensaban en Jean Guiton, ¿no? Y entonces, que era además un gran filósofo. Entonces, cuando tenía 90 y bastantes años, escribió un libro que se llama Mi testamento filosófico. Claro, no hace falta ser muy profeta para darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, ¿no? Al año murió, a los 2 años de publicar ese libro. Y en ese libro se imagina su muerte, su juicio, etc. Y entonces es muy divertido para los que lo leemos, porque él se imagina, muy irónico, se imagina la muerte, su funeral, que viene el presidente de la República, que tantas gentes van allí y le dan alabanzas, y entonces él está acompañado de su ángel, viendo desde el cielo, desde arriba todo esto, y se siente muy ufano de que aquellas personas, pues hay que ver, es que he hecho mucho bien en la vida, realmente, ¿cómo me reconocen lo que he hecho? Todo el tono es un poco así, ¿no? Entonces van pasando diversas cosas, hasta que ya cargado de razones para un buen puesto y poco menos que exigiéndolo, llega al cielo, ¿no? Diciendo, bueno, aquí estoy yo en olor de multitudes y con gran fama, ¿no? Porque él era consciente, ¿no? de los honores que había recibido en vida. Y entonces entra en una sala y tiene lugar su juicio. Y es impresionante, porque lo describe más o menos así. 2 ángeles me acompañaban y él, como muy digno, como saludando a unos y a otros, diciendo, es lógico que me acompañen, porque soy un campeón de la fe, poco menos, ¿no? Entonces me acompañaron, me sentaron en mi sitio, y entonces llegó San Pedro muy educadamente, hombre, Jan, qué alegría tenerte entre nosotros, tal. Sacó un libro y empezó a hacerme una serie de preguntas. Jan, ¿quién es para ti Dios? Pues para mí Dios, es un gran filósofo, da una definición perfecta, ¿no? ¿Y qué has buscado en tu vida? Pues yo he buscado la gloria de Dios y tal cual, no sé qué. Todo va dando unas explicaciones fabulosas. Entonces, hay un momento en que Dios, o sea, Jesucristo, que está sentado en alto, hace así. Ya basta. Dejémonos de tonterías. Pero no lo dice, hace el gesto solo. Y entonces San Pedro se da cuenta, cierra el libro y le dice, bueno, ya, vamos a ver. Todos los que estamos aquí sabemos la frase de Teresita, que está entre nosotros, están todos los santos allí, ¿no? Teresita de Lisieux, que dice que amar es darlo todo y darse uno mismo. Ya. ¿Te diste? Entonces, dice él, en ese momento empecé a temblar. Jan, tienes que contestar. ¿Te diste? Empecé a sudar. Un sudor frío que me recorría el cuerpo. Y por última vez te dijo, Jan, ¿te diste? Y dice, en ese momento me desmayé. No, me hubiera caído al suelo si no hubiera sido porque los 2 ángeles fiscales me cogieron y me levantaron. Y entonces se levanta tembloroso con el bastón y dice, más o menos, ¿no? Todo lo que sé ya ha quedado atrás. Estoy muerto y enterrado. Todos los honores, toda la fama, todo eso ya ha pasado. Ojalá me hubiera dado más en vida. Entonces, explica. Pero, ¿alguien me puede decir por qué estoy tan pegajoso, como dando a entender cuánto había habido en su vida de soberbia, de apego a sí mismo, de desprecio de los demás, y que necesitaba purificarse? Necesitaba purificarse, ¿no? Y ahí acaba, ¿no? La escena del juicio. Es mucho más bonito leerlo a él, ¿no? Pero a mí me venía a la cabeza, Señor, aunque me haya alargado un poco, para darnos cuenta que cuando el Señor nos venga nos lleve a su presencia, nos llame a su presencia para ver qué hemos hecho, cómo hemos negociado con esa mina de oro, la única pregunta que nos harán es, ¿cómo has amado? ¿Te diste por amor a Dios y a los demás? Es lo único que importa. Santa Teresa, ¿no? Decía de Calcuta, el Evangelio en 5 dedos. A mí me lo hicisteis, con aquella otra parábola en la que el Señor va separando
a unos al cielo y otros al purgatorio o al infierno, no sabemos, ¿no? Y entonces el primero se presentó en la parábola y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Es muy bonito porque este no dice mi mina, dice tu mina. Esto que yo he recibido es un don tuyo. Tu mina ha producido 10. No porque yo sea muy fantástico, sino porque tú, Señor, me has dado un tesoro fabuloso que tiene en sí mismo la fuerza para producir mucho fruto, que es Dios nos ha amado primero, es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones y la capacidad de amar que nos ha dado. Él le dijo, porque claro, producir 10 es como encender 10 corazones en el amor del Señor. Y él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. Es como una fórmula de canonización. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. Poco menos, pero algo. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. Rebaja un poco la alabanza. No es como la de los talentos. Aquí no le dice ya un piropazo, pero le dice: bueno, bien. También recibe una recompensa. Y luego el otro, el tercero, llega y dice: Señor, aquí está tu mina. O sea, que no la ha perdido. La he tenido guardada en un pañuelo. Un pañuelo es donde se guardan las cosas para que no se estropeen, ¿no? Con cierta delicadeza. Porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado. Y entonces guardó cuidadosamente su tiempo, su capacidad de amar. Es para mí, Señor, es como el miedo a arriesgar, el miedo a dar, el miedo a amar en definitiva, porque para amar pues hace falta arriesgarse muchas veces, hace falta dar sin pedir nada a cambio, hace falta negociar, pero no negociar en un mal. Negociar siempre se ha arriesgado. Cuando amamos a los demás, cuando nos abrimos a los demás, cuando confiamos en los demás, cuando damos una nueva oportunidad a los demás, nos pueden herir, nos hace vulnerables, naturalmente. Pero si no lo hacemos, si envolvemos esa capacidad que Dios nos ha dado en un pañuelo o en una indiferencia o en un miedo a, pues aquello queda baldío. Él, el Señor, le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. Es terrible, siervo malo le dice. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y siego lo que yo no he sembrado, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. O sea, el miedo, este miedo, Señor, nos dices que es malo. La pasividad es mala. Los pecados de omisión existen, porque este no perdió la mina de oro, pero no hizo nada con ella. Hombre, yo no hago daño a las gentes, por supuesto, pero te van a preguntar, ¿te diste? Bueno, y a veces hacemos daño a las gentes, ¿no? Pero te van a preguntar, ¿te diste? ¿Qué has hecho para hacer rendir eso? Porque nosotros tenemos el corazón no para envolverlo en un pañuelo, sino para amar a los demás y amar a Dios. Y afortunadamente, Señor, pienso que lo intentamos y que todos los cristianos, pues en mayor o menor medida, lo intentamos y lo procuramos hacer. Y ojalá que cada vez más. Entonces el rey dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Las cosas más importantes de la vida se tienen más cuanto más se da. Las que no son importantes no. El dinero, por ejemplo, pues si das, tienes menos. Pero el amor, cuanto más das, más recibes. La fe, cuanto más das, cuanto más comunicas la fe, cuanto más compartes la fe, más se tiene. Y así con todas las cosas importantes. Quien ama recibe mucho amor.
Y en cuanto a esos enemigos, dice el rey, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degollarlos en mi presencia. Que fue algo que Arquelao hizo también con aquella comitiva de 50. Cuando volvieron, los estaba esperando y acabó con ellos. Señor, ¿para qué estamos o para qué estoy yo en el mundo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿A qué estoy llamado? Pues Dios no juega a los dados, ¿no? Decía Einstein. Si nos ha puesto en el mundo es porque quiere algo de nosotros. Y nosotros que hemos sido creados por amor, que hemos recibido esa mina de oro del inmenso amor de Dios por nosotros, estamos llamados a negociar, a acoger al otro, a cuidar al otro, a servir al otro. Mi tiempo para mí, no, mi tiempo para Dios y por Dios para los demás, decía San José María. Estamos llamados a eso. Fíjate lo que decía en una ocasión Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II. Lo decía en una meditación que dio en el Vaticano. No sé a quién la dio, pero sé que fue una meditación, ya siendo Papa, que dio en el Vaticano. Decía: de joven pastor de almas, oí a mi director estas palabras: tal vez Dios desea darte esa persona. Se ve que le estaba hablando de alguna persona que acudía a él. Palabras en las que se encerraba el empuje para tener confianza en Dios y para acoger el don que un hombre se hace para otro. Probablemente al principio no me di cuenta de la gran profundidad de la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el mundo que contenían esas palabras. Seguro que a la vista de aquella primera mujer creada por Dios, el hombre pensó: Dios te me ha dado. Dios realmente nos entrega personas. Bueno, muchas de las que estáis aquí, que sois madres, ¿no? Pues os ha entregado vuestros hijos, antes os ha entregado vuestro marido, etcétera, ¿no? Y a todos nos ha entregado pues las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos. Dios realmente nos entrega personas, pone en el camino de nuestra vida personas siempre nuevas. Y cada una de ellas representa, en cierto sentido, un don para nosotros. A cada una de ellas podemos decir: Dios te me ha dado. Esta conciencia se vuelve para cada uno de nosotros fuente de riqueza interior. Sí, hay que ser totalmente don, un don desinteresado. Porque claro, no solamente las demás personas se me han dado por ti, Señor, sino que yo me doy. Me tengo que convertir en don de Dios para las personas. Ese es el sentido de la existencia, para eso estamos en el mundo. Esta conciencia, hay que ser totalmente un don desinteresado, para reconocer en cada persona ese don que ella misma es, para dar gracias al dador del don de aquella persona. Es un poco trabalenguas, ¿no? Con el don de arriba para abajo, pero así hablaba Juan Pablo II un poco a veces, ¿no? Pero yo creo que se entiende bien, ¿no? Señor, yo acojo a las demás personas que me han sido dadas como un don tuyo y sé hacerme un don divino para ellas. De esto se trata, ¿no? Por eso el juicio, pues para nosotros, además de darle un abrazo a quien hemos amado tanto, a nuestro Señor, pues nos harán esta pregunta, ¿no? ¿Qué has hecho, hija mía, hijo mío, con esa mina de oro? ¿Hiciste feliz a cuántos? ¿Te has dado prisa en servir, en amar? ¿En qué has ocupado tu vida? ¿Te diste? Eso será. Señor, eso es lo que todos nosotros deseamos hacerlo, ¿no? Y todos tenemos en el fondo del corazón, hasta las personas aparentemente más duras, crueles, en el fondo lo que quieren, pues es esto también, ¿no? Lo que pasa es que a veces no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Por eso los expertos en anuncios, que van mucho a lo más común a los hombres, o al menos de su público, ¿no? Pues cuando hacen los anuncios de Coca-Cola, por ejemplo, pues siempre son anuncios, si os fijáis, que van a algo nuclear, ¿no? Tengo aquí el del 2014, ¿no? Que el lema era: haz feliz a los que te rodean. Y entonces había una música que la pensaba poner, pero bueno, no la voy a poner, una canción, Make Someone Happy, ¿no? Y entonces, mientras va sonando esa canción que dice: haz a alguien feliz y tú serás feliz y tal, entonces van apareciendo, pues eso, una limpiadora al que le han dejado un monigote con, bueno, no sé qué, una cosa simpática, a un
a una persona que se cruza con una madre con un niño mojándose y le deja su paraguas y tal, unos viejitos que están en la residencia y ven ahí debajo en la nieve, pues felicidades de sus nietos que están ahí poniendo no sé qué, bueno, todo es como gente que hace feliz a alguien, ¿no? Pero realmente ese es el sentido de nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? No. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, bueno, aquí tenía bastantes cosas, ¿no? Pero realmente no me da mucho tiempo. Simplemente, Señor, vamos a enumerarlas. Primero, amabilidad, sonreír, no gritar, no insultar, decir bien las cosas. Las palabras ásperas muerden. No saltar a la primera, ¿no? Cualquier día o cualquier persona puede tener un mal día, pues bueno. No se trata de ser falsos, ¿no? sino humildes y amables. Decía Santa Teresa de Calcuta, seamos amables los unos con los otros. Es mejor cometer faltas con amabilidad que hacer milagros con falta de ella. Incluso a la hora de corregir. A veces nos damos cuenta de cosas que están mal, peligros, pero incluso entonces debemos hacerlo con amabilidad. Porque buscamos hacer feliz a la otra persona, no reprocharle. No sé si habéis visto esa película tan graciosa o tan curiosa, ¿no? De James Stewart, que se llama El invisible Henry, o Harvey, El invisible Harvey, me parece que se llama. Entonces es una película sorprendente porque es muy antigua y entonces lo que se ve es que James Stewart tiene como un amigo que es un conejo gigante y entonces que los demás no lo ven. Pero tú lo ves en la película, ¿no? Y va dialogando con él, y va haciendo tal. Entonces todos los demás le tienen porque está un poco pirado, ¿no? De la cabeza. Pero lo cierto es que en esos diálogos con ese personaje extraño, pues él va adquiriendo como esa amabilidad extraordinaria, ese darse a los demás, ese preocuparse por los demás, que va solucionando cantidad de problemas a su alrededor. Y entonces hay un momento en que le llevan como a un psiquiatra para ver si ya testimonian que está loco de remate y se quedan con sus bienes y tal, ¿no? Su propia familia. Y dice, lo tengo aquí, ¿no? Le pregunta al doctor una cosa y le dijo, oh doctor, hace años mi madre solía decirme, en este mundo, Ed Wood, que se llama así, tienes que ser o muy listo o muy amable. Durante años fui listo, pero yo recomiendo ser amable. Porque, sí, había ganado dinero, no sé cuánto, pero ahora mi vida está para servir a los demás, ¿no? No para... Me da cuenta de que estaba equivocado. Bueno, pues nuestra vida es mejor ser amable. Siempre es mejor. Valorar las cosas de los demás. Oye, esto te ha salido muy bien. ¿Cuántas veces alabo a aquellas personas que quiero, ¿no? Porque a veces en nuestra vida está desajustado. Por ejemplo, con los hijos, a veces, o con el marido, con quien sea, le corregimos 23 veces, ¿y cuántas veces alabamos? 2, está descompensado. No es fácil hacer bueno a alguien así. A la gente no se le hace bueno corrigiéndole solamente. Se le hace bueno estimulándole a veces hay que corregir, pero a veces hay que poner una zanahoria delante. Y a veces es una cosa tan sencilla como esa, tan evidente, ¿no? Que cualquier experto gurú de motivación diría, ¿no? Es decir, pues a los jefes, pues si corriges 3, alaba 3, porque hay cosas que los demás hacen bien. Lo que pasa es que cuando las cosas salen bien, pues no le damos importancia cuando salen mal. Pues ese es un campo de amabilidad. Otra cosa que podemos hacer, pues la empatía, estar atentos a las necesidades de los demás, desarrollar una mirada que comprende, escuchar con paciencia, con el cuerpo, sin prejuicios, sin decir, no, tú lo que quieres decir es, no, déjale, porque normalmente, aunque alguien nos entienda muy bien, nosotros lo que queremos es decirlo, ¿no? Pues, llegar hasta el final de nuestro argumento. No interrumpir. El Señor, cuando iba a casa de Jairo y la hemorroísa le toca, se detiene y le dedica un tiempo. Pues, porque además de ser curada, lo que quería es pues, su tiempo. Seguramente le hizo tanto bien la curación como la mirada cariñosa del Señor sobre él y las palabras que le dijo tan estupendas. Abrir el ojo del alma, decía Aristóteles, ¿no? Para que tengamos
para que no tengamos, mejor dicho, esa desgracia humana de mirar sin ver, que era un verso de Machado también. Preocuparse por las cosas de los demás, cuidar, en fin, todas esas cosas. Y luego, pues la lealtad es otra cosa con la que podemos, la lealtad a los compromisos, no fallar, no traicionar, gente de confianza con las amigas, con las compañeras de trabajo, con evitar las críticas, cumplir la palabra, si he dicho una cosa pues lo cumplo, no dejar tirada a la gente, decir la verdad siempre. Señor, en fin, tantas cosas pero tenemos que terminar ya. Te estamos muy agradecidos por tu confianza al haber querido contar con nosotros para tu negocio, con ese talento, con esa mina de oro que nos has dado a cada uno de nosotros, que es nuestro corazón y su capacidad de amar. Por eso te pedimos que nos ayudes a ponerlo totalmente al servicio de ese negocio, que es, ya digo, el amor de Dios por los hombres. Nosotros somos instrumentos de Dios para eso, participamos de eso mismo. Y por eso mismo, en la medida en que nosotros tratamos a Dios, te tratamos a ti, Señor, se nos afina el alma y somos capaces de hacerlo mejor. San José María lo expresaba de una manera muy bonita, decía, mi experiencia sacerdotal me ha enseñado que muchas veces en puestos humildes se encuentran almas muy delicadas. ¿No? Lo de él, durante años elegí ser listo, ahora he elegido ser amable. Y que en cambio no es difícil encontrar en otros ambientes almas vulgares y toscas, porque es el trato con Dios, la vida interior, la mejor escuela de finura y de cortesía. Pues todo esto que hemos dicho se aplica de una manera extraordinaria a nuestra Madre la Virgen. Ella verdaderamente pues es la primera colaboradora, ¿verdad? La primera sierva que recibe esa bendición de Dios, la primera sierva que hace rendir sus talentos. A la Virgen, su capacidad de amar a Dios, su capacidad de amar a los hombres, su capacidad de acoger el amor llegó hasta tal punto que fue, ni más ni menos, el fruto que dio fue infinito. Trajo al mundo al mismo Dios. Una cosa impresionante. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir siempre así.